La técnica de la marcha atlética tiene una serie de matices que se pueden cuantificar, es decir, obtener unos valores exactos de ángulos y de tiempos. En este caso vamos a comparar a dos de los mejores marchadores del mundo de todos los tiempos. Jesús Ángel García Bragado, que ha participado en 8 Juegos Olímpicos y ha sido campeón del mundo y de la Copa del Mundo, y María Pérez, que es la mejor atleta europea del año 2025 y ha sido campeona del mundo, campeona olímpica, y lleva una trayectoria ascendente desde hace muchos años. Aquí hemos elegido estos dos atletas por la coincidencia de haber llevado a cabo una filmación en el Campeonato de España de 20 kilómetros marcha en 2019 en el Vendrell, donde durante un tramo de la carrera iban exactamente al mismo ritmo uno detrás de otro. Esto nos ha permitido poder hacer a un mismo ritmo una comparación de la técnica de uno y de otro. En primer lugar, nos vamos a centrar en el estudio del paso, es decir, en cómo repartimos los tiempos que emplean en dar un paso. En primer lugar, vamos a ver que hay 3 fases. La primera es la fase de contacto, en que el pie contacta con el suelo y que se provoca una desaceleración. Es decir, siempre que avanzamos en el pie, estamos avanzando, en el momento del contacto hay una acción de frenado y de desaceleración porque lo estamos apoyando delante de nuestro centro de masas. La fase de desaceleración en Jesús Ángel García Bragado es de 105 milésimas de segundo. Es algo mayor que en María Pérez, que es de 90 milésimas de segundo. ¿Cuándo termina esta fase? ¿Hasta dónde dura esta fase de desaceleración? Hasta, como veremos en la línea amarilla, en el momento que el centro de masas pasa sobre el apoyo del pie, entonces la fase de desaceleración termina y es cuando empieza ya la fase de tracción y de impulso, en que es cuando el marchador se vuelve a acelerarse, gana velocidad. Esta fase termina, sería la última en teoría de la marcha, puesto que siempre tiene que estar el pie en contacto con el suelo. Pero esto dista mucho de la realidad de más del 99% de marchadores. En la marcha siempre hay una fase de vuelo. En este caso, la fase de vuelo es mucho mayor en María Pérez, que tiene de 43 milésimas, aunque yo lo he tomado en otras competiciones hasta 55 milésimas en la fase de vuelo, y García Bragado es de 29 milésimas. Repito que desconozco en la actualidad, estamos entrando en 2026, en el último mundial, cuál era el tiempo de vuelo de María, puesto que no dispongo de vídeos para poderlo analizar. Pero aquí nos centramos en esta filmación del 2019. Bien, entonces ya vemos dos diferencias. Van al mismo ritmo, pero cómo reparten el tiempo de paso es significativamente diferente. La velocidad en ambos es la misma. Aquí, claro, hay imprecisiones, 4,67 metros por segundo, 3,67 metros por segundo, 3,68 María, pero una cosa que quiero apuntar, que en esta filmación van al mismo ritmo, por cuanto en la contrarrecta, cuando han vuelto a pasar por el otro lado de la filmación, iban exactamente con la misma separación ambos, lo que significa que no es una casualidad que estuvieran uno frente al otro, hay uno junto al otro, y uno estuviera acelerando, pero en el momento que hemos tomado estas imágenes estaban juntos. No, el ritmo que llevaban es el mismo, como se puede ver en la velocidad, que es prácticamente lo mismo. Aquí sí que vemos ya una diferencia importante en relación a la frecuencia. Esta frecuencia es mucho mayor en María Pérez, puesto que tiene además una longitud de paso menor que Jesús Ángel García Bragado.
La longitud del paso de María Pérez era de 111 centímetros, es decir, 1,11 m, mientras que en García Bragado era 8 centímetros más largo. Por lo tanto, si vamos a la misma velocidad y la longitud de paso es diferente, también lo serán las frecuencias. Podemos saber qué tanto por ciento de espacio de la carrera están recorriendo con los dos pies en el aire uno y otro atleta. Esto con la afirmación que tenemos ahora y la precisión de las mediciones, solamente podemos dar una aproximación, pero que esto no tiene el rigor de un estudio científico, puesto que ni la calidad de la imagen, ni las referencias, ni las medidas son lo suficientemente precisas para distancias tan cortas que son de unos centímetros. Por lo tanto, debemos tomarlo con todas las reservas. Lo que hemos visto desde el momento que el pie que empuja abandona el suelo hasta que el talón contrario contacta con el suelo, ha avanzado el talón 4,56 centímetros en Jesús Ángel y 11,30 en María Pérez. Para esto es posible por cuanto la rodilla está extendida. Si la rodilla estuviera flexionándose y extendida, posiblemente no nos serviría. Pero en fin, estos son los datos, y que se corresponde a que un 3,8 de la prueba la está haciendo en el aire García Bragado, mientras que María Pérez es un 9,4 de los kilómetros de la distancia que la está haciendo en el aire. Esto, además del votar no votar, hay un término también metabólico importante, puesto que mientras tú estás apoyado en el suelo, tienes que estar gastando una energía de los músculos antigravitatorios en mantenerte en pie. Pero mientras estás suspendido en el aire, esto no se da. Es decir, que a mayor tiempo en el aire, podríamos decir que hay un mayor tiempo de relajación, un menor gasto energético que cuando estamos con el pie apoyado en el suelo. El ángulo de contacto es el que forma la línea que va desde la articulación de la cadera hasta el maleolo del peroné en el momento que el pie adelantado contacta con el suelo. Prácticamente es idéntico en torno a los 20 grados en uno y otro marchador. En el momento de contacto, la flexión dorsal del pie es similar en ambos marchadores, si bien es algo más, está más armado el pie de García Bragado, 78 grados por 84 de flexión dorsal de María. Para cuantificar de alguna forma la acción del pie en el impulso, en la flexión plantar del pie, he optado por medir el ángulo que forma la suela del zapato, sobre todo de la parte del retropieno de los dedos, con el suelo, con la horizontal, y así nos da una aproximación a la flexión plantar del pie. Vemos que Chuso García Bragado tiene una acción muchísimo más, una extensión mucho más intensa que María. Él está en 94,3 grados, es decir, que el pie sobrepasa ya la perpendicularidad, mientras que a María le faltan 12 grados para llegar a la perpendicular de la planta del pie con el suelo. Se queda en los 78 grados. La técnica óptima en la marcha exige que el pie, al pasar el pie que está en el aire, al cruzarse con el otro pie, vaya la punta del pie lo más cercana al suelo. Es decir, para evitar hacer la bicicleta, como veíamos en algunos marchadores mexicanos, en que el pie se elevaba mucho y hacía un movimiento casi circular. Y aquí tiene que ser lo más pendular posible,
totalmente al contrario de lo que sucede en la técnica de carrera. Evidentemente aquí vemos que ambos van con el pie rozando, y para tener una referencia angular hemos visto la flexión máxima de la flexión de la rodilla en el momento que se cruza. Esta flexión también es muy relativo, este ángulo, por cuanto puede variar en función de la longitud de las palancas de uno y otro y de la precisión que podemos obtener aquí al hacer esta medición, puesto que en todo lo que sucede en estos trabajos a pie de pista es que hay relativamente poca precisión por falta de poder poner unos puntos, unos indicadores en el pantalón o marcarlos en la rodilla del atleta para tener las referencias de los puntos exactos articulares. Pero como vengo dicho ya, este trabajo es una aproximación a la técnica. Posiblemente, si hubiéramos puesto en el punto exacto un catadióptico o una señal o un punto blanco que nos sirviera de referencia, las mediciones serían más precisas. Estos 2 grados de diferencia pues no son significativos, porque si bien parece que García Bragado prácticamente el pie que está en el aire prácticamente está rozando en el suelo, y en María parece que está algo más alto. Pero vamos, es óptima este trabajo de la pierna al ir a colocarse hacia adelante. Lo mismo podemos decir de la flexión de la pierna de impulso cuando abandona el pie en el suelo. Recordemos que en la marcha la rodilla no se puede flexionar especialmente, no se puede flexionar nunca desde el momento que contacta el talón con el pie en el suelo hasta que el centro de masas no ha pasado sobre el apoyo del pie, pero en la acción final la rodilla sí que se flexiona. Aquí vemos otra vez que prácticamente los valores son iguales. Las diferencias más que reales pueden ser de precisión a la hora de localizar los puntos exactos de la articulación. Hay menos de 2 grados de diferencia entre Chuso y María. Pese a que he hecho bastantes estudios sobre la marcha, no soy un experto en esta especialidad en concreto. Y aquí he extrapolado un valor que sí que se está trabajando y está muy documentado en técnica de carrera, como es el tipo de ciclo. En carrera hablamos de ciclo anterior cuando en el momento que el pie que se apoya en el suelo, en el momento del contacto del pie en el suelo, cómo está el fémur de la pierna que está en el aire. Y si el fémur de la pierna que está en el aire todavía no ha llegado a la horizontal, es decir, que está bajando, decimos que va en ciclo posterior. Y si el pie ya está, en el momento que el pie contacta el fémur de la pierna que está en el aire, está ascendiendo, está en ciclo anterior. En mis estudios de la mecánica de la carrera, consideré que se podía cuantificar este valor, es decir, colocando el goniómetro en el fémur del corredor de la pierna que está en el aire en el momento del contacto, nos da unos ángulos, es decir, será ciclo posterior si estos ángulos, si todavía no ha llegado a la vertical, y anterior si ha pasado la vertical. La ventaja que tiene el poder obtener un valor es que nos permite comparar la técnica, es decir, corriendo a la misma velocidad, vemos que la técnica será más eficaz cuanto más anterior sea el ciclo. En este caso lo he extrapolado a la marcha, y que me perdonen los grandes expertos en marcha en el caso de que esto no sea operativo o no sea significativo. Pero vamos, me ha parecido interesante compararlo, que aquí sí que se ven diferencias significativas entre Chuso García Bragado y María Pérez. Cuando el pie de Chuso entra en contacto con el suelo, el fémur de la pierna que está en el aire todavía
no ha alcanzado la vertical, mientras que en el de María sí que ya ha iniciado moderadamente el ascenso, casi 4 grados. Otro valor que puede resultar de utilidad al entrenador es la extensión de la cadera, es decir, el ángulo que forma el fémur con la vertical durante la fase de impulso. En carrera, comentamos esta parte del tándem, esta máxima extensión de la cadera en el momento que el pie abandona el suelo. Pero aquí en marcha se da la paradoja de que antes de que el pie abandone el suelo ya hay una flexión de la rodilla. Entonces yo personalmente he optado cuál es el mayor, y en el momento que hay la flexión de la rodilla, este ángulo disminuye. Por lo tanto, aquí yo lo que estoy midiendo es la máxima extensión de la cadera que se da justo antes de que comience la flexión de la rodilla. En este caso también hay una diferencia de cerca de 4 grados a favor de María, que su extensión es de casi 31 grados por 27 de Chuso García Bragado. Las conclusiones que podemos sacar de este pequeño estudio no dependen de quien está analizando, sino que es una herramienta que puede servir a los entrenadores de marchadores para poder analizar la técnica, obtener unos valores concretos que nos van a servir para comparar a diferentes marchadores entre sí o en un mismo marchador. Por ejemplo, si vemos en esta filmación que en el cruce de piernas la flexión de la rodilla es muy alta y el pie está muy separado del suelo, si estamos trabajando técnica se puede ir trabajando sobre este tema y se va filmando, sobre todo sobre el tema del bote, es decir, de no sobrepasar un tiempo de vuelo. Si en los entrenamientos estamos repitiendo estos controles técnicos, pues nos da una información si la técnica está evolucionando o no, o si hay más peligro o menos de descalificación. Lo mismo podríamos decir si hay problemas de estabilidad del tronco, de oscilaciones delante y atrás. Es decir, que igual que en la carrera, el hecho de trabajar con las filmaciones y tener unas referencias de medición es muy importante. Aquí faltaría ya el estudio frontal de la carrera, que en el estudio frontal podemos sacar otras conclusiones sobre equilibrio de la pelvis, oscilaciones del tronco, la acción de la pierna cuando va de atrás a adelante, etc. Hemos tomado dos modelos, uno que es el Chuso, que es de los que lleva una técnica más rasa, más clásica, sin apenas tener fase de vuelo, con María, que tiene una mayor fase de vuelo. De todas maneras, quiero dejar muy claro que estas filmaciones son del 2019 y desconozco si María Pérez, cuando ha obtenido estos grandes éxitos olímpicos y mundiales en estos últimos años, si realmente la técnica ha mejorado significativamente, pero no dispongo ahora de filmaciones para poderlo corroborar. Si te ha resultado de interés esta forma de analizar la técnica de la marcha, puedes entrar en mi campus formativo, donde hay cursos relativos a la técnica de carrera y a todas las especialidades del atletismo. Entras en el campus jreustranian.com y vas a ver diferentes cursos, algunos de ellos gratuitos.